COVID-19. Vivencias, carencias e incongruencias. El planeta Tierra atraviesa por una crisis sanitaria de globales dimensiones, con repercusiones que involucran a todos los sectores, sociedades, instituciones y ecosistemas, haciendo que el estilo de vida que conocíamos hasta nuestros días no vuelva a ser el mismo. A finales del año 2019, durante el mes de diciembre, dentro de la República Popular China, específicamente en Wuhan, se registraron los primeros casos de personas que presentaban cuadros sintomáticos similares a los producidos por el síndrome respiratorio agudo SARS. Al poco tiempo, se revelaría que se trataba de una enfermedad infecciosa por un tipo de coronavirus que puede causar diversas afecciones en la salud de animales y humanos. Se hablaba de una nueva cepa que no se había encontrado antes en el ser humano, que provocaba una enfermedad que se nombró COVID-19 por el año en que se originó. Las infecciones causadas por este virus suelen ir acompañadas de fiebre, dificultades respiratorias, tos y, en casos más graves, pueden causar neumonía, insuficiencia renal e incluso la muerte. La propagación ocurre principalmente a través del contacto cercano de persona a persona, por medio de gotículas respiratorias que emiten los infectados, las cuales pueden también contaminar superficies. En primera instancia, las autoridades gubernamentales de la región reaccionaron con reprimendas. Las primeras especulaciones arrojaban que los murciélagos que se vendían en el mercado de Wuhan fueron los vehículos del virus, por lo que decidieron cerrar los comercios de comida informales rápidamente. Y al aumentar el número de contagios, China entró en cuarentena obligatoria el 23 de enero del 2020. A finales de enero, la comunidad internacional afirmó que hasta ese momento el problema era solo de China. No obstante, se activaron protocolos preventivos, cerraron fronteras, repatriaron a personas que se encontraban fuera de sus países de residencia e incluso hicieron deportaciones. Distintas naciones alrededor del mundo no consideraron que la emergencia sanitaria fuera tan grave. En caso de España, a pesar de que el virus ya había ingresado a su territorio, el gobierno catalogó la enfermedad como una gripe común y presumió de contar con un sistema de salud eficiente, exento de colapsos. Tristemente e inevitablemente, los contagios se dispararon y las muertes ascendieron. Se declaró estado de alarma y hasta la fecha ha sido uno de los países con más afectados a nivel mundial. Del 23 al 25 de enero, Italia mostraba un estrepitoso índice de contagios, debido a que las autoridades no actuaron rápidamente. Los casos subieron de 5 a 152 en menos de 2 días. En consecuencia, la sociedad italiana vivió terribles momentos. El miedo invadía las calles a la par del virus. Ante la situación que vivía la población a escala mundial, el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud decidió declarar el estado de emergencia de salud pública de importancia internacional. Estoy declarando una emergencia de salud pública de preocupación internacional sobre el brote global del nuevo coronavirus. Nuestra mayor preocupación es el potencial para que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles y que no están preparados para enfrentar. Dicho llamado de emergencia tuvo un impacto en el mercado bursátil. Los inversores buscaban prontamente un resguardo antes de recibir una sorpresa. Primera fase, importación. 29 de febrero. Primeros contagios en México. Al mismo tiempo que la población mundial vivía los estragos mortales del virus, México entraba en su primera fase, registrando los primeros contagios el 28 de febrero del 2020. El primer caso en la Ciudad de México,
un viajero que llegó de Bérgamo, Italia. El segundo caso, un ciudadano de Hidalgo en tierras sinaloenses. Y finalmente, el tercer caso se oficializó en la madrugada en la capital del país. Ante dicha situación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, Hugo López-Gatell, planteó 3 posibles escenarios: la transmisión local, la transmisión comunitaria y la transmisión generalizada. No obstante, mencionó que el COVID-19 no era considerado una enfermedad grave, pues el 90% de los casos no presenta riesgo de complicaciones. El 11 de marzo, la OMS lanzó un comunicado que propició el confinamiento mundial. El virus que rondaba fuera de nuestros domicilios tenía características para denominarse como una pandemia. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Añadió que la preocupación es que los países no actuaron en el momento en que se pudo contener el contagio. En consecuencia, el mercado mundial sufrió una segunda contracción. La pandemia dejaba sus primeros efectos en la economía mexicana. 13 días después de su llegada al país, el 12 de marzo, el primer mínimo histórico que tocó el peso frente al dólar fue de 22 pesos con 75 centavos. Sin embargo, la moneda mexicana había sufrido ya al menos 12 caídas. La Bolsa Mexicana de Valores cayó junto con el peso. Pese a las recomendaciones de las autoridades sanitarias de prevenir la congregación masiva, los días 14 y 15 de marzo se llevó a cabo el festival musical Vive Latino en la Ciudad de México, al cual asistieron más de 40,000 personas. Las autoridades mexicanas sugirieron evitar los viajes nacionales e internacionales como medida para moderar la propagación de la enfermedad y evitar contagios. Sin embargo, no optaron por el cierre de fronteras como estaba ocurriendo en otros países. Estas acciones en parte funcionaron para suavizar el duro impacto económico por el que estaban atravesando las aerolíneas, mas no por el cuidado de la salud mexicana. Mientras tanto, desde Palacio Nacional, el subsecretario López-Gatell consideró que no era necesaria la cancelación de eventos masivos ni la restricción de vuelos procedentes del extranjero o cierre de fronteras. De igual manera, la Secretaría de Salud pidió mantener la calma y emplear hábitos de higiene como el lavado de manos frecuente y evitar el acercamiento entre personas, haciendo hincapié en que no era necesario tomar medidas exageradas como el uso de cubrebocas. Pero las autoridades no tardaron mucho en cambiar de opinión con respecto a la velocidad con la que el virus se propagaba en la población. Fue hasta el 18 de marzo cuando se dio a conocer el fallecimiento del primer hombre a causa del virus en territorio mexicano. Ante la caída del peso y las compras de pánico, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo que implementar como estrategia el Circuit Breaker, que consiste en una suspensión temporal de actividades financieras para permitir que regrese la calma a los mercados. Mientras se daba la caída, el 22 de marzo, López-Gatell anunciaba las medidas de seguridad y alertaba a la población sobre cuidarse. Pero el presidente Andrés Manuel, que se encontraba en el estado de Oaxaca, declaró por medio de un video en sus redes sociales que era importante continuar con las actividades que fortalecieron la economía. Estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir cuándo no salga. Pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. El 23 de marzo decidieron poner en marcha la medida de prevención denominada Jornada Nacional de Sana Distancia, que consistía en la suspensión de actividades no esenciales, reprogramación de eventos masivos como conciertos, eventos deportivos, culturales y turísticos, y dentro de los lineamientos también se incluyó el resguardo indispensable de niños, personas de la tercera edad o aquellos con enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad y cáncer. Pues sí, yo creo que como todos, ¿no? O sea, sí creíamos en la enfermedad, pero no nos dábamos cuenta de la gravedad de lo
de la magnitud de lo grave que era esto. Porque pues sí, usábamos cubrebocas, pero no teníamos el hábito de lavarnos las manos a cada rato, de usar gel antibacterial, de desinfectar las cosas que llegan a tu casa, pues no, realmente no. Y obviamente con esto que sucedió, pues sí, ya todos cambiamos y nuestra higiene es muy... En México, desde el inicio de la primera fase de la pandemia por COVID-19, se implementó el semáforo de riesgo epidemiológico que funciona de manera independiente en cada localidad del territorio nacional. Su función se centra en el monitoreo para la regulación de espacios públicos con mayor o menor riesgo de contagios. El color en que se encuentren dependerá de la intensidad de transmisión del virus y de la infraestructura médica de cada entidad. El semáforo en rojo implica un riesgo máximo. Solo están en operación las actividades esenciales. Es prácticamente una continuación de la Jornada Nacional de Sana Distancia. En naranja, el riesgo es alto. En este punto, hay operación de actividades esenciales y reducida en no esenciales. Se plantea un máximo cuidado de los trabajadores vulnerables. En amarillo, el riesgo es intermedio. Hay actividades acotadas en el espacio público y la actividad económica ya es plena. Y cuando el semáforo esté en verde, el riesgo será muy bajo. Habrá reanudación de actividades escolares, sociales y recreativas. Es importante decir que en ningún punto del semáforo deben descuidarse las medidas sanitarias y de higiene personal. Segunda fase. Dispersión comunitaria. 24 de marzo. Con 405 casos confirmados y 5 defunciones, en esta fase los contagios comenzaron a ascender entre la población. El gobierno de la Ciudad de México ordenó el cierre temporal de iglesias, teatros, museos, cines, baños de vapor, gimnasios, deportivos, zoológicos y centros nocturnos como bares, discotecas y antros. Para el 2 de abril, la cantidad de casos confirmados incrementó a 1.500, los cuales se hallaron dispersos primordialmente en la capital, en el Estado de México y en Jalisco. Un factor importante que también detonó más contagios fue que parte de la población violó las medidas de confinamiento y cierre de espacios públicos donde se preveía gran concentración de personas, como ocurrió en Semana Santa. La sociedad mexicana se encontraba confundida ante las contradictorias recomendaciones de las autoridades, sumando a los medios de comunicación que emitían mensajes aún más confusos. El día 17 de abril, en el noticiario Hechos de la televisora TV Azteca, el periodista Javier Alatorre declaró en el programa: y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Mensaje que repercutió gravemente en las decisiones de la audiencia. Tercera fase, epidemia, 21 de abril. El número de contagios se encontraba alrededor de los 9.501 casos confirmados y 857 defunciones. La Secretaría de Salud anunció el anuncio de la fase epidémica al presentarse un aumento en los brotes activos de COVID-19, que rápidamente se extendió por todo el país, etapa que requiere de un protocolo más estricto de medidas sanitarias. Asimismo, el gobierno de México emitió el mensaje de que habría un abasto de alimentos para la población, de forma que garantiza a la ciudadanía el suministro. Considerando que se postergaron medidas que bien se pudieron realizar en forma temprana y que los casos, lejos de ir mejorando, aumentaban, era claro que las cifras de contagios y defunciones eran altas, pero las autoridades presentaban en cada reporte resultados que no parecían ir acorde a lo que se veía en hospitales y lo que los mexicanos vivían en sus hogares. Esta situación propició que los medios comenzaran a cuestionar la veracidad de los datos. Y siento que en lo que sí miente el gobierno es en las estadísticas. Yo siento que hay más contagiados de los que dicen. Siento que hay más gente muerta de la que dicen, porque mi familia no está tan mal económicamente, pero hay familias que no tienen la estabilidad económica que nosotros, y los medicamentos son caros y no tiene seguro en este gobierno. Entonces, yo siento que estadísticamente no nos están reflejando toda la verdad. A partir del 20 de mayo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el semáforo epidemiológico se movería en torno a la ocupación hospitalaria. Desde entonces, este semáforo se ha encargado de definir las acciones que pueden o no realizarse. En mi persona, yo vivo con un poco de miedo que sé que se tiene que superar, pero pues no es tan fácil, y siento que esto ya es como parte de lo que resta de mi vida. Ya esto dio un giro completamente.
A finales de mayo, el presidente estadounidense Donald Trump hizo caso omiso a los correos enviados por las autoridades sanitarias, donde éstas recomendaban que no se reactivaran las actividades económicas por completo, y declaró que la OMS era corrupta y poco transparente con respecto a sus datos de la enfermedad, rompiendo lazo con la organización y dejando de dar fondos a la misma. A los pocos días, empezó el proceso de reapertura de las economías, lo cual propició que países con estrecha relación comercial se vieran forzados a reactivar actividades. Es lógico pensar que ante la reactualización del TLCAN, la apertura de la actividad económica sea clave para el TEMEC, acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que busca beneficiar a los países norteamericanos. Pero había un reto que nosotros estábamos muy conscientes y que no es tan obvio. La pandemia pegó antes en Estados Unidos y en Canadá y por lo tanto ellos cerraron antes que nosotros. Pero a ciclos similares esto también implicaba que iban a abrir antes que nosotros y que iban a requerir proveedores de autopartes. Y si nosotros no estábamos listos ahí, pues las iban a buscar en otro mercado. La nueva normalidad, que consiste en la reapertura de las actividades de manera gradual, ordenada y cauta, ha fallado. Al iniciar el mes de junio, la posición del ranking mundial de contagios no es la mejor para México, dado que permanecía en la posición séptima con 9.930 fallecidos oficiales por el virus mortal, siendo el séptimo país con más muertes en el mundo y el tercero en el continente americano. El mandatario mexicano, una vez más, incurrió en sus característicos discursos. Esta vez mencionó que para enfrentar esta pandemia bastaba con ser una buena persona, no mentir, no engañar y confiar en imágenes religiosas. Al iniciar con la reactivación económica por medio de la transición a la nueva normalidad, el mandatario también incitó al pueblo a salir del confinamiento, contradiciendo constantemente a la Secretaría de Salud. Ante estas incongruencias, la OMS emitió un comunicado a México y a toda Latinoamérica, invitando a los gobiernos a ofrecer información clara y coherente. Los ciudadanos se sienten confundidos y escuchan diferentes mensajes, y hay que garantizar que tengan la mejor información posible para protegerse a sí mismos, a sus seres queridos y a las comunidades. Mike Ryan, director ejecutivo de la OMS. A medida que las personas, empresas y gobiernos adoptaron otros comportamientos y modificaron su estilo de vida, se han producido efectos positivos en el ecosistema. Alrededor del mundo se han manifestado beneficios que nadie imaginó. En las ciudades que presentaban mayores niveles de contaminación, la calidad del aire mejoró debido a los bajos niveles de dióxido de nitrógeno. Con la suspensión de grandes concentraciones en eventos deportivos, sociales y culturales, las calles de algunas regiones quedaron deshabitadas, lo que permitió el paso de animales salvajes por el espacio urbano. Aunque muchos consideren que este podría ser un progreso como parte de la utópica regeneración del planeta, expertos de la ONU comienzan a estudiar y pronosticar un efecto de rebote después de la pandemia, en donde los niveles de contaminación llegarán a puntos más altos. Esto denota que hay una sobreexplotación del planeta y sus recursos, pero también estamos demostrando que la humanidad, al entrar en una pausa de manera forzada, puede tener una mayor regulación y control de recursos que consume, y de hábitos que pueden modificar para mejorar la relación con la Tierra y las especies que habitan en ella. Las incongruencias en el gobierno mexicano son evidentes. Mientras unos dicen quédate en casa, otros comentan hay que estar bien en nuestra conciencia porque eso ayuda mucho para que no se dé el coronavirus. La sociedad mexicana está constantemente dando la cara hacia un problema al que las autoridades ya no quieren ver. Sin embargo, las carencias nos invaden desde la matutina hasta el informe diario. Además, la sobresaturación y el ocultamiento de datos ha sido crucial durante esta etapa de la contingencia. La sociedad aún no comprende que la situación del país es delicada. Tanto los medios de comunicación como las autoridades buscan transformar la realidad de acuerdo a sus intereses. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta República, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Me comunico con ustedes. Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad. Me atrevo a sugerir de manera respetuosa algunas actitudes que podríamos experimentar
para salir con seguridad a la calle. Hoy, 6 de julio del 2020, nos encontramos pisando el escenario naranja, con posibilidades de seguir avanzando hacia un verde con apariencia difusa, ya que la situación económica se pone por encima de la lamentable crisis sanitaria que vivimos, donde la sociedad camina por lechos de muerte cada día. Podemos decir que es evidente que no. México no estaba preparado para una pandemia. Los hospitales capacitados se encuentran llenos, aunque se nos quiera mostrar lo contrario. El material médico es escaso, no hay cubrebocas ni kits médicos y tampoco respiradores. Finalmente, quedaron los buenos médicos que ante esto optan por meter fondos de sus bolsillos. Bueno, de acuerdo a la nueva normalidad que le llaman, yo sí he visto que ha aumentado el número de casos. Me ha tocado estar en el triage respiratorio, donde nosotros recibimos a los pacientes y los vamos como clasificando y decimos si traen síntomas, los apartamos porque pasan a un área específica a que sean revisados y sean valorados por el médico familiar para que vean si necesitan la prueba o si solamente pueden ser un caso sospechoso porque no traiga tantos síntomas. Y esas personas las mandan a su casa 14 días, las aíslan, les dan todas las indicaciones, el tratamiento que deben de seguir, para que a los 14 días se presenten nuevamente para ver cómo siguen o recibir su alta. Nosotros prácticamente no a todos los pacientes se les hace la prueba, más a los que traen que muchísimo más síntomas, bueno, acumulados síntomas, ya a ellos sí se les realiza la prueba, pero eso es valoración prácticamente del médico familiar. Y pues yo soy un caso de ellos. Yo tuve COVID, no fui internada porque tuve vigilancia en casa. Me trataron ahí en el IMSS, me dieron medicamento, pero prácticamente fui de los primeros casos que se presentaron porque fue por fines de abril. Aparte, pues como todo era nuevo, apenas como que estaban viendo qué medicamentos empezaban a funcionarnos, ¿no? Yo no solo llevé tratamiento de ahí, también busqué ayuda homeopática y pues me dieron buen resultado ambas, ¿no? Duré 30 días con síntomas, eso sí, dejé más bien tuve daño pulmonar. Ahorita pues estoy utilizando inhaladores para poder llevar como una vida más saludable, entre comillas. Es fuerte pasar por esa enfermedad porque ataca a todos los sistemas del cuerpo y no sabes en qué momento pues va a fallar alguno, ¿no? Y en este caso pues lo que fallaron pues sí fueron los pulmones, pero no tuve la necesidad de ser internada.